Pues muy buenas tardes, estimados alumnos. En este medio les comento que llevaremos a cabo nuestra segunda sesión correspondiente a la asignatura Teoría del Proceso. De acuerdo a lo que visualizaremos el día de hoy, es retomar el tema de lo que corresponde a la figura de las partes. Y en el mismo tenor, comentar algo referente al ofrecimiento de pruebas. Pues bien, de acuerdo a lo que se comenta respecto a las partes, sabemos que ante todo procedimiento debe de existir las partes, ¿no? Parte actora, parte demandada. Ante esta situación, pues todo esto surge o se crea cuando se determina un inconveniente, un problema legal, una inconformidad o alguna situación ilegal. Así es que, pues ya enfocándonos inmediatamente en lo que corresponde a las partes como tal serán aquellos elementos donde pues prácticamente puede ser que en nombre de otro será uno representado, ¿no? Así es que estos elementos son elementos personales y cada uno de estos elementos personales van a estar sustentados primordialmente por mismo. O en su defecto, como les comenté desde un inicio, puede estar uno representado por otro. Y esa situación, pues prácticamente será atendida por un juez. ¿Por qué? Porque esto viene generando o generaría en sí un conflicto. Y a través del conflicto se iniciaría un proceso. Bueno, ahora en cuanto a los requisitos para ser parte, vamos a comentar que sí, existe una enorme diferencia, ¿no? Una serie de conceptualizaciones que puede ser, por un lado, en el ámbito penal, por otro lado, por el ámbito civil, por otro lado, por el ámbito laboral, por el otro lado, un proceso contencioso administrativo. Así es que eso es para que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta. Ok, pues ya para señalar lo que estamos mencionando en este momento, de acuerdo a la capacidad, no olvidemos que para estar representados de las partes, es importante tener esa capacidad jurídica. Es decir, el de ser titulares como persona jurídica de derechos y obligaciones. Enfocándonos especialmente en la calidad de persona humana, acerca de la aparición, del desarrollo, o en su defecto, de la desaparición, de ser persona física a ser persona o persona moral. Así es que, pues con estas partes o con estos comentarios, ya hablando en un sentido material o procesal, la parte en un sentido jus material, podemos identificarlo como la titularidad que tiene cualquier individuo para, pues, para poder desahogar un procedimiento. Buenas tardes. Bueno, pues bueno, de acuerdo entonces a lo que estamos señalando,
estaríamos mencionando que pues ya la parte se debe identificar, debemos de ser titulares de acuerdo a una relación jurídica y que debe de estar vinculado, es decir, debemos de estar representados para atender un proceso. Y a través de ese proceso, pues también tenemos que estar identificados. ¿Quién va a ser la parte actora? ¿Quién va a ser la parte demandada? Y que a través de los diversos planteamientos en los problemas tengamos un sentido objetivo. Hola, buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Ay, me dice que no puedo prender mi cámara, que no la detecta. ¿Hay algún problema, profe? No, Ok. Me salí y y me volví a meter para que lo intentara, pero no, como que no agarró bien. ok. ¿Cuál es su nombre? ¿Fernanda Martínez? Fernanda Martínez, para servirle. Ok, ¿usted es de San Cristóbal? Sí, sí. Pues bien, pues estábamos comentando el día de hoy lo que tiene, o sea, esa importancia que tiene las partes en un proceso. Y así también la postura, ¿no? El pronunciamiento que da este sentido o ese origen de poder resolver un problema. De acuerdo a lo que Ujú. estamos, de acuerdo a lo que estamos señalando, pues ya podemos involucrar un sentido, bueno, las partes en sí, pues normalmente nosotros lo conocemos como el famoso actor y demandado, pero ante todas las diversas posturas podemos considerar la importancia y la atención que tendrán ambas partes durante el desahogo y seguimiento y fin de un procedimiento. Bueno, ya una vez comentando esto, pues nosotros identificamos prácticamente que, que la importancia dentro de la, dentro de la, dentro de la misma formación o experiencia de las partes es ir identificando cada uno de los procesos, porque si bien sabemos, existe una variedad de procesos y de solución también respecto al tiempo, respecto a la durabilidad, respecto a la gestión de cada uno de estos, pues sabemos que no es lo mismo llevar un asunto por la parte o vía laboral a llevar un asunto por la vía civil, a llevar un asunto por la vía penal. O sea, cada uno de estas situaciones tendrán un grado de complejidad. Así es que, en ese sentido, la autoridad competente pues será la encargada de atender, de asumir, de, de percibir ese predominio que va a existir acerca o por medio de las defensas. Sabemos en sí, al hablar, por citar un ejemplo, del Ministerio Público, el Ministerio Público, pues, al final de cuentas, la función de entre las partes, es defender la ley, es llevar a cabo esa efectividad, el aplicar efectivamente una acción penal, ver los procesos donde se genere esa petición, donde se comience también en algún momento a desarrollar de manera sucesivamente las mismas peticiones, hablando del procesamiento y las prácticas de diligencias de la investigación. Así es que cada una de estas consecuencias en las cuales van a involucrarse las partes, pues como tal, tendrán una consecuencia práctica, tendrán diversos elementos, tendrán que abarcar
bueno, de manera definitiva, implementar de manera paulatinamente cada una de las pretensiones que implemente en este caso el actor o el demandado. Independientemente, sabemos de que pues, los procesos son distintos, ¿no? En este caso señalaríamos, no es lo mismo atender o desahogar un procedimiento que sea un delito grave, ¿no? A un delito que no sea grave. Hablando en materia eh, penal, si hablamos de un delito grave, el seguimiento y la investigación es totalmente distinto y es más complejo. También la sanción, pues sería ya pasando de 10, 15, 20, 30 años, o hasta podríamos señalar una cadena perpetua. Mientras, hablando de no delitos, pues estaríamos hablando de una situación, de un incumplimiento de un contrato, ¿no? Que pues, puede haber un convenio, puede haber una resolución a favor, puede haber un acuerdo de voluntad. Entonces, aquí las partes tienen en sí una multifaceta, ¿no? Que podemos determinar que puede existir también o afortunadamente un criterio para unificar un acuerdo y que eso suba al rango de ley, el acuerdo, ¿no? La, la firma de un convenio o de un acta donde ambos participen y estén de acuerdo en señalar los puntos que mejor les conviene. Pero bueno, perdón, también sabemos que en todos los procesos, en todas las actividades, existe un sentido crucial, es un sentido jurisdiccional, donde también puede existir una diversificación de posibilidades, principalmente para lo que habíamos comentado hace un instante, para poder negociar, para poder también encuadrar cada uno de los aspectos o sentidos que se vayan desarrollando entre ambas partes. Pero bueno, enfocándonos entonces en la figura de las partes, que en este caso es la parte actora y parte demandada, existe esa capacidad crucial como parte civil, es decir, que todas las personas, o sea, las partes, las personas humanas, desde que nacen tienen esa aparición, o sea, tienen ese seguimiento de contar o de tener una capacidad jurídica. Y también que las personas jurídicas van a poder llevar a cabo, van a poder celebrar cualquier reunión para determinar una corporación, alguna fundación, alguna asociación, ¿no? Y que esa capacidad se ve involucrada, las personas jurídicas se ven involucradas en esa trilogía. Estamos hablando del individuo, el Estado y sus órganos. Así es que, como individuos, sabemos que pues formamos parte de una administración, formamos parte también de las atribuciones que establece el mismo gobierno, hablando del patrimonio, hablando también pues podríamos citar otro ejemplo, hablar de la capacidad que tiene cada una de las partes para un proceso laboral. Es decir, el que cada uno de nosotros podamos tener esa titularidad, esa oportunidad de tener un vínculo jurídico, laboral, de que pues nos van a determinar cuando como partes, ya sea trabajador o patrón, vamos a tener alguna función, pues tenemos que cumplir con esa capacidad procesal. Tenemos que abocarnos a los criterios que establezca la misma legislación interna, ¿no? De nuestra dependencia o del lugar donde podamos. Y también el señalar otro ejemplo, otro criterio, la capacidad de ser parte dentro de un proceso contencioso administrativo. Acá podemos vincular a las personas
físicas, a las personas jurídicas, que ambas tienen esa oportunidad de realizar probablemente una demanda, ¿no? Ante una administración, ante un colegio, ante un sindicato, ante alguna asociación, y que pues estas figuras van a estar legalmente constituidas, primordialmente para velar los intereses. ¿Cuáles intereses? Pues los intereses profesionales, los intereses económicos. Y así también podemos citar otro ejemplo, la capacidad que tienen las partes para ser parte en un proceso penal. Acá podemos hablar de esas diferencias, de esos señalamientos que puede hacer un sentido activo y el otro sentido pasivo. Pero a final de cuentas, vamos a determinar cuál va a ser su prueba de ambas, cuál va a ser la famosa imputabilidad, cuáles son los procesos que deben de determinarse, tanto en las personas activas como pasivas, ¿no? Ese vínculo, esa relación, esa capacidad que tendrán para generar o determinar o atender el fenómeno jurídico, para ahora sí enfocarse de acuerdo a un proceso en el cual pueda ser una de las partes inculpada o condenada. Pero bueno, con lo que estamos señalando, es importante también que determinemos que en algunos casos o en algunos procesos se llega a suscitar esa legítima defensa en algún momento. Se llega a suscitar también ese estado de necesidad, esa fuerza irresistible, o ese miedo insuperable, o el famoso cumplimiento de un deber o ejercicio que podía ser de un proceso legítimo. Bueno, cada uno de estos procesos va a implementar alguna prueba distinta, alguna prueba de esa inimputabilidad que va a tener alguna de las partes. Pero bueno, con lo que estamos señalando, nosotros tenemos que ir adentrándonos a lo esencial y a lo importante que son las partes y los diversos factores o facetas por las cuales van a vincularse. Hablando de una persona jurídica, pues hablamos también perdón, de un proceso en el cual se llegue a constituir como un proceso tipificado, a alguna asociación que probablemente en algún momento llegara a incurrir en algún delito. Pues esas mismas asociaciones secretas, también esas asociaciones de carácter paramilitar que en algún momento pues lleguen a incurrir, ¿no?, en algún delito. O también el otro ejemplo es de las famosas asociaciones ilícitas, que tienen como objeto, pues, ahora sí, cometer en sí un delito. Pero bueno, lo importante de todo ello es promover la transparencia, la legalidad, el orden, para, pues, sancionar en algún momento alguna de las partes cuando lleguen a involucrarse, cuando lleguen a ejecutar alguna acción ilegal. Pero también de manera análoga podemos comentar otros ejemplos también que son parte de la investigación o en las cuales pueden involucrarse las partes. Podríamos señalar la lucha contra el mismo terrorismo, la lucha contra los mismos atentados que se dan en contra de la seguridad del Estado, ¿no? Pero bueno, son una variedad dentro de los cuales se ve en peligro la seguridad de las personas, la integridad de las personas, y a través de los cuales pues ya la autoridad competente debe de implementar una sanción, una coacción, ¿no? En base a esa relación, en base a esa actuación que en algún momento se pueda llevar o pueda realizarse de manera individual o colectiva.
De acuerdo a lo que les... hola, buenas tardes. De acuerdo a lo que estoy comentando, no sé, está claro lo que estoy señalando, no sé, alguna participación, ¿me escucha bien, no me escucha bien? Dígame, por favor. Sí, sí, bastante bien. De hecho, bueno, yo he buscado, aparte, bueno, de los videos que usted nos está compartiendo, yo he buscado en otros canales de YouTube, este, la materia. La verdad es que yo soy muy visual y muy auditiva. Entonces, pues, eh, hablaba de los elementos del proceso, este, las partes, los involucrados, y como usted ya mencionó, o sea, que no es lo mismo un procesal civil, un procesal penal, un procesal familiar también. Entonces, hasta ahorita todo claro, maestro. Muchas gracias. Ok, gracias por su comentario. Pero bueno, es importante también que dentro de las partes nosotros identifiquemos pues las mismas capacidades que cada una de ellas pues presenta, ¿no? La misma capacidad de obrar, la capacidad jurídica, la capacidad para ser parte, la capacidad para asumir en sí, la capacidad procesal que pues tienen las partes para participar o desahogar los procedimientos. Con ello, estaríamos señalando que dentro de esa capacidad procesal podemos involucrar a las personas físicas, las personas mayores de edad, las personas que estén representadas. ¿Por qué? Porque en este caso, al hablar de las personas que están representadas, tenemos que señalar que la representación siempre debe de recaer legalmente. Bueno, cuando estamos hablando de menores de edad, en los padres, ya sea el papá o la mamá, ¿no? Pero también puede existir un tutor, puede existir un consejo familiar, puede existir, o sea, alguna parte que esté involucrada, algún defensor judicial en algún momento. Así también, independientemente de las personas jurídicas, pues ya cualquiera de nosotros pueda pertenecer a alguna asociación, corporación, etc. Pero bueno, ya hablando también del proceso individual, pasamos al proceso del patrimonio. Entonces, dentro de los patrimonios, pues esa capacidad procesal obviamente se va a determinar una persona, pero hasta el momento en que existe esa figura de administrador o depositario, pues los bienes que estén implementados para una intervención, un depósito judicial o una administración judicial, los mismos administradores tienen que estar pues ahora sí, a la guarda y custodia en materia hereditaria. Así es que, pues, en sí, dentro del proceso de la representación legal, o sea, de las personas jurídicas, es importante que nosotros conozcamos, identifiquemos cuál es el proceso que puede tener también una persona cuando hereda, ¿no? ¿Cuál es ese seguimiento que vamos a atender cuando, pues en la actualidad, no sé si les ha tocado en algún momento cuando pues, una persona fallece, procede a realizar un juicio, un testamento y después de ello resulta que al hijo o a la hija que no le toca nada dice, bueno, pues es que yo voy a demandar a mi hermano, voy a demandar a mi hermana o voy a ver la manera para que nulifique el acto. Pero pues lamentablemente, o sea, esos son los procesos dentro de los cuales nadie está exento. O sea, que aunque en la actualidad, antes era probablemente el decir, no, es que no hubo un testamento. Lleven un juicio sucesorio y testamentario, ¿no? Hay un testamento, pues lleven un juicio sucesorio testamentario. Pero ¿qué pasa en el caso cuando, pues, en este caso, el papá o la mamá dejó pues, un testamento? No, pues, o sea, las personas que no se ven beneficiadas pues, quieren llevar un juicio para nulificar dicho acto, pero realmente ahí es cuando pasa ese tipo de situaciones, o lo clásico, cuando una persona fallece,
y de repente dicen, no, es que mi papá no alcanzó a firmar, y resulta que le agarran la huella y todo, y hasta mandan a llamar a un notario público, y probablemente el mismo notario público se preste a una situación de irregularidad, pero no está eh, contraponiendo lo que probablemente pudiera suscitarse. Pero bueno, son ejemplos dentro de los cuales, por la situación de ser mayor de edad, menor de edad, o porque tal vez en alguno de los casos una persona llegara a fallecer, sí es necesario y es importante ver y atender, de acuerdo a cada perfil, pues esa capacidad procesal que podemos tener para llevar a cabo o para estar en acuerdo o desacuerdo de algún arreglo legal o de alguna situación que ya haya sido validada por alguna autoridad competente, como en este caso un notario público. Pero bueno, podemos también mencionar cuáles van a ser esos procesos de legitimación dentro de la materia laboral, dentro de la materia mercantil. Podemos señalar también la legitimación en materia tal penal, ¿no? Esa legitimación activa que va a estar encaminada o va a ser atendida por parte del Ministerio Público, que pues va a estar facultado a través de sus atribuciones, el poder promover esas acciones penales, el poder oponerse a las que sean ejercitadas por otras personas, ¿no? El que pueda ser actor en todos los procesos, por los delitos en los cuales se pueda perseguir, ahora sí de oficio, ¿no? O también por esos delitos que se puedan perseguir si no instancia ya del ofendido. En este caso, pues ya podemos citar un ejemplo, los delitos de injuria, de calumnia, ¿no? Pero bueno, o sea, podemos señalar también aquellos delitos contra la misma honestidad. Estaremos hablando de la corrupción. Pero bueno, las partes en sí van a ser esos actores populares, esas personas que van a tener facultades, atribuciones, ciertas restricciones, que van eh, a dar un sentido, un objetivo, y se van a poder distinguir en cada uno de los procesos perseguibles, ¿no? Pero bueno, con lo que estamos señalando, a lo que ya quiero culminar, es de que las partes deben de estar siempre, pues, atentas a que tienen una responsabilidad civil, tienen derecho a ser representados, tanto en un juicio oral como escrito, que deben de ser, de tener una resolución, una sentencia, eh, que sea clara, que sea objetiva, sea precisa, independientemente de los factores que se lleguen a suscitar. Así es que, comentando entonces sobre todos estos tratamientos legales, dentro de los cuales la legitimación forma parte de ello, pues también en los tratamientos legales, para dar esa misma legitimación, es importante siempre tener la documentación adecuada. ¿Por qué? Porque las partes al dirigirse ante una instancia, pues obviamente tú tienes que integrar una documentación, tienes que presentar, tienes que solicitar. Entonces, en atención a ello, tienes que integrar debidamente cada una de las evidencias. Debes de establecer de manera objetiva tus testigos, tus aportaciones, todo lo que vaya a ser importante y esencial para que en el momento preciso, en este caso, el juez, la autoridad competente, forme parte de ese seguimiento, de esa transparencia. Yo estoy hablando de una manera perceptiva, de una manera, ahora sí, con transparencia, sin dolo ni mala fe, pero lamentablemente sabemos también
que parte de esa negativa que existe para las partes, pues es la misma corrupción, ¿no? O sea, en la actualidad, o sea, si tú normalmente inicias un procedimiento y pues para que llegue, ahora sí, solo para que el juez, hablando en materia civil, te llegue en la actualidad a acordar, ya no son las famosas facultades constitucionales que te habla de 72 horas. Ya pasa de la semana, pasa aproximadamente, puede ser hasta 15 días. El único detalle es que este tipo de aberraciones, de abusos respecto a los tiempos establecidos, pues llega a generar ya una intransigencia legal. ¿Por qué? Porque nosotros como personas, como, como interesados, pues lo que queremos es que sea atendido con prontitud, con eficiencia, con eficacia, con profesionalismo, ¿no? Y no, o sea, lamentablemente, pues ya son situaciones que han venido a afectar, que han venido a atrasar todo lo que pues nosotros ya bien sabemos. Perdón. Y para finalizar el tema de las partes e irnos con el ofrecimiento de las pruebas, tenemos que mencionar también que existe una pluralidad de las partes. En la pluralidad de las partes, es como que si ahí me hubiera comentado, oiga, pero es que las partes es actor y demandado, pero pueden haber varios actores y varios demandados, efectivamente. Puede haber un actor con varios demandados o varios actores con un demandado. El famoso litisconsorcio. Así es que el litisconsorcio como tal es que son varios. Litisconsorcio. Consorcio viene de agrupación, de un conjunto de personas. Entonces, pues también en el litisconsorcio podemos generar que pueden ser en sí una situación de parte, ¿no? De varios procesos que sean acumulados, de varias acciones, de varias pretensiones. Eh, Podemos señalar que pues, probablemente un litisconsorcio puede ser voluntario, ¿no? A través de lo cual se pueda obtener una economía procesal, se puede evitar una sentencia contradictoria, se pueda ver un proceso voluntario también respecto a la misma pluralidad de litigios en los cuales pues, tenga que suscitarse, que generarse pues, varios procesos, varios responsables posibles de una situación y que con esto, pues ya nosotros identifiquemos quiénes van a ser los directamente pues, afectados o quiénes van a tener esa pretensión o qué legitimación es la que se debe de atender, ¿no? ¿Cuál es ese derecho? ¿Cuál es la propuesta por la cual las personas están exigiendo su propio derecho? ¿Cuáles son las oposiciones también que se puedan generar respecto a las excepciones, ¿no? Y que en lo sucesivo se pueda desahogar, se pueda litigar, ya sea de manera unida, ¿no? Bajo una misma dirección, bajo un mismo proceso, bajo un mismo objetivo. Pero bueno, con esto estaríamos señalando que de acuerdo a cada una de las mismas diferencias que se puedan suscitar, hablando de una calificación jurídica, de una sentencia penal, pues puedan conjuntarse, ahora sí, los actores y demandados o el actor y demandado con las diversas prerrogativas, las famosas recurrencias que lleguen a suscitarse, ¿no? De acuerdo a esa conformidad o desconformidad, porque pues sabemos que todo es un proceso, dentro de la atención y desahogo o desarrollo de los procedimientos legales, no siempre las partes quedan en un criterio a favor. Lamentablemente o afortunadamente, pues existe esa posibilidad de ir hasta la tercera instancia. ¿Qué pasa cuando pues, un juez da una resolución en contra de cualquiera de nosotros? No nos parece. Tenemos que irnos a un amparo, ¿no? Tenemos que ir en contra de esa resolución. Así es que, pues existen esas
tres instancias para que nosotros podamos estar a favor o en contra de lo que se establezca en un procedimiento. Pero bueno, de lo que estamos señalando, también quiero pues ya mencionar por otro lado que ya una vez hablando de las partes, de la importancia, del seguimiento que pueden tener en varios procesos y aspectos de la vida legal, también podemos señalar la prueba, ¿no? La prueba, esa misma admisibilidad, esa práctica, esa valoración que puede tener en un sentido, hablando de un ejemplo, en un sentido mercantil, en un sentido civil. Hablando de las pruebas, entonces, pues son todas aquellas valoraciones que puedan ser admisibles, es decir, que podamos considerar como esenciales e importantes para que en algún momento de la vida procesal pueda tener un proceso, un efecto, que nos pueda ayudar a desentrañar y a generar también en algún momento nuestra propia convicción y generar esa convicción para el juzgador. Estos hechos pueden ser de hechos controvertidos, de hechos dudosos, que las mismas pruebas podrán ser pues declaraciones de las partes, de terceros, de peritos, documentos públicos, documentos privados, puede ser también una misma inspección judicial, puede ser fotografías, pueden ser cintas, videos, sonidos, audios, o sea, etc., etc. Puede ser una variedad, pero bueno, hablando de ello y hablando en el aspecto civil, sabemos que parte de este proceso, de acuerdo al Código Procesal Civil, establece de acuerdo a la ley, cuáles son los medios de prueba. Así es que, de acuerdo a eso, pues es lo que yo ya acabo de mencionar, como es la confesión, los documentos públicos, los documentos privados, los dictámenes, el reconocimiento de disposición judicial, los testimoniales, las fotografías en sí, todo y cualquier medio que dependa de la tecnología, dependa de los medios electrónicos, o sea, toda esa información serán elementos que tengan un impacto trascendental de acuerdo a la aportación y desarrollo para el descubrimiento de la atención de un asunto en este. Ahora, el proceso de la misma admisibilidad de la prueba, pues es cuando las pruebas deben de ofrecerse y deben de ser claras, objetivas, precisas, primordialmente con cada uno de los hechos dentro de los cuales nosotros queremos demostrar. Pues deben de cumplir con cada uno de los procesos, y si en algún momento no cumple con esas prerrogativas legales, pues desecharlas también, ¿no? Pero bueno, debe de cumplir con estos ordenamientos. ¿Por qué? Porque ya una vez que se establezca un escrito de demanda, contestación y desahogo, pues ahí es donde provienen ya los hechos controvertidos. Debemos de establecer el nombre de la persona, que puede ser testigo, el domicilio de los testigos, que se hayan mencionado en los escritos, señalar también cuáles son los mismos principios, el proceso, la doctrina, todas las pruebas que podamos permitir y que sean esenciales para el desahogo del proceso legal que vamos a desarrollar. Ahora, el desahogo de las pruebas, pues tienen que transcurrir en sí un plazo determinado que el juez establecerá, y en su momento podrá él mismo admitirlas, y en su momento también podrá mandar a preparar las pruebas para que pues se pueda abrir, se pueda desahogar el término aproximado de unos 15 días. Ya a través de este proceso, él podrá desahogar, podrá realizar todas y cada una de las diligencias necesarias para el desahogo de las mismas. Y ya en su momento, él tendrá que señalar día y hora para la recepción de las mismas pruebas. Por lo tanto, sabemos que las pruebas, cuando se reciban, pues estas puedan ser, si en algún momento son fuera del tiempo establecido, eh, ya depende del juez, ¿no? O depende de la prórroga, si es que hubiera decretado una prórroga,
o será ya bajo la responsabilidad de la persona que haya entregado o que lo haya enviado una vez que haya concluido la misma audiencia. Pero bueno, ya respecto a la misma valoración de las pruebas, es importante que pues ya la autoridad competente realice esa valoración, o sea, determine a través de un análisis cuál es el valor de las mismas, qué importancia tiene, si tiene un proceso contradictorio, si se fija de acuerdo a las reglas, si tiene un sentido objetivo, si de acuerdo a la especie de la prueba va a aplicar de acuerdo a la legalidad establecida o a la formalidad establecida, si es prudente generarla como prueba testimonial, ¿no? Pero bueno, parte de estas características también no debemos de olvidar que el juez ante todo, es el que va a tener cierta apreciación de los mismos elementos probatorios. Primordialmente que los testigos pues puedan convenir a dicho acto, ¿no? O sea, que se tenga que diferir de esos accidentes, de esa situación, que lejos de ayudar, pues perjudica. Otra podría ser que declaren haber oído pronunciar algunas palabras, ¿no? Presenciado algún acto, visto el hecho material, para que para que sea generado como algo trascendental, ¿no? También podríamos señalar que ya por la edad, por la capacidad o por la instrucción que tengan ciertos procesos o ciertas figuras, pues cumplan y ayuden a desentrañar o a juzgar dicho acto. Y así podemos señalar, ¿no? Que por su misma probidad tenga un antecedente y que estas pruebas, y que esto pues tengan un objeto, principalmente el juez tenga un objeto de imparcialidad, que se base de acuerdo a las pruebas, a las pruebas aportadas, a las referencias que se susciten, ahora sí al ejercicio, a la sustancia del mismo hecho, o independientemente de las mismas circunstancias legales que se vayan. Pero bueno, ya de manera general, podríamos señalar y ya concluir el tema de las pruebas, que pues en sí las pruebas son todos aquellos medios de prueba. Y por lo mismo, pues es complicado que, que no exista, ¿no? Porque gracias a ellas se puede atender y desahogar legalmente y jurídicamente cada uno de los procedimientos que estén establecidos en la ley. Y a través de esto, las partes pueden desarrollar o pueden ya evaluar ese proceso demostrativo de los hechos que formen o sean parte esencial o importante de cada uno de los elementos de acción que nosotros, bueno, podría ser elementos de acción o excepción que nosotros podríamos establecer ante el juzgado. Así es que las pruebas siempre guardarán un estado esencial de certidumbre ante el juez cuando éstas se presenten, cuando éstas existan, ¿no? Y no olvidemos también que las leyes procesales ayudarán por ser reglas generales de prueba y que éstas van a establecerse, o sea, las leyes procesales van a establecer que absolutamente todos los hechos deben de estar sujetos a una prueba, ya que el derecho estará únicamente cuando se funde y motive. Sin embargo, de acuerdo a los hechos, debemos de probar su existencia, debemos de probar su aplicabilidad, debemos de determinar legalmente si contiene pues esas presunciones legales, si contiene esas presunciones humanas, si realmente se va a cumplir con el famoso juris, o sea, con ese derecho, y que ese derecho pues esté a favor de la legalidad, que esté a favor de la transparencia, ¿no? Que se cumplan con cada uno de los procesos, de los principios legales, que todos los sujetos estén, ahora sí, sujetos a prueba, ¿no? Que exista también
esa presunción humana, dentro de los cuales se va a producir esa trilogía entre el juez, el proceso y el individuo. Que todo este ordenamiento forme parte, perdón, de la normalidad de las cosas, de la misma presunción de, de conceder en algún momento pues esas pruebas que se consideren a veces en contra de las partes, ¿no? Porque pues todas las presunciones humanas serán pruebas que puedan tener y puedan dar un giro específico en el desahogo o en la resolución de un procedimiento. Es que, pues ya en la práctica podemos señalar y comentar que los abogados litigantes siempre se han atrevido y se atreven a utilizar primordialmente los medios de prueba, ya que a través de esto se puede determinar cada una de las presunciones legales, presunciones humanas, y que también los jueces, ya una vez obtenidas las pruebas, pues consideran que esos supuestos pues, pueden dar un giro totalmente y pueden ser un desahogo esencial para atender un procedimiento legal. Hablando del ofrecimiento, hablando de la admisión, hablando del desahogo, hablando de una evaluación de las pruebas, ¿no? Así es que es esencial y es importante, perdón, conocer los hechos y obtener las pruebas para que a través de esto, pues sean los medios que puedan desahogar, que puedan brindarle un proceso asertivo, ya sea al legislador. Pero bueno, de acuerdo a lo que estoy comentando, espero que haya sido esencial y pues me gustaría ahí escuchar algún comentario o alguna aportación ahí por parte suya, estimada Fernanda. Pues la verdad aprecio mucho la sesión. Este, a mí me está costando mucho trabajo ahorita aprender derecho, como soy contadora, me está costando mucho, entonces hay muchas palabritas que todavía no cacho, pero este, la forma en la que las explica es bastante claro, se lo agradezco. Ok, pues yo agradezco igual su comentario, su aportación. Realmente lo que procuramos con las sesiones es, antes que todo, independientemente de las conceptualizaciones, de las palabras, de las frases, es que nosotros podamos analizar, podamos razonar si en algún momento nos encontramos ante un proceso legal, de qué forma tenemos que actuar como partes, ¿no? ¿Qué debemos de establecer en un escrito de demanda? ¿Qué podemos aportar como elementos probatorios? ¿Cómo se puede desahogar la admisión, la presentación de la demanda? También, ¿por qué no? El proceso en el cual los testigos también juegan un papel importante y trascendental en la materia procesal. Y también, de acuerdo a la experiencia que puede tener un juez, un ministerio público, pueden tener, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, para dar celeridad, para dar ese énfasis, esa transparencia a cada uno de los procesos legales que constantemente se vienen desahogando. También, como desde un principio le comenté, es importante que nosotros conozcamos la doctrina, la conceptualización, la misma legislación, pero también ahí estaría interesante que nosotros reflexionáramos y comentáramos. Realmente, o sea, lo que establece la doctrina se lleva al pie de la letra, al hablar de las partes, al hablar de las pruebas. Y un ejemplo, si habláramos de una resolución judicial, la resolución judicial, por lo tal, es la sentencia, ¿no? Es lo que ya determina el juez al haber emitido y desahogado el actor, el demandado, las pruebas,
los testigos, las testimoniales, o sea, todo ese proceso, los autos que se lleguen a suscitar, la presentación de información, pero en algún momento la autoridad competente elabora o dicta sentencia, es decir, dicta la última palabra, ¿no? Pero bueno, con ello también tenemos que comentar que parte de ese derecho procesal es que las autoridades pues estén totalmente involucradas, que estas personas se encarguen pues de emitir a través de las diversas formas o medios que existen un proceso legal adecuado, un proceso que sea transparente, un proceso donde se puedan respetar los derechos humanos, donde las mismas presunciones humanas sean considerados como sí valores esenciales para los medios de prueba. Que estos instrumentos se puedan provocar o producir, ¿no? Una convicción, un convencimiento, de acuerdo a los mismos planteamientos o replanteamientos que los mismos jueces se hacen. Porque lo esencial de todo un procedimiento, de un proceso, es poder convencer al juez. ¿De qué? De que la persona a la cual nosotros estamos defendiendo es inocente. Por ahí diría, ¿no? Aunque, digo, como bello, ¿no? Por ahí dirían algunos abogados, sí, pero pues, me viene a buscar un asesino, pues yo lo defiendo y voy a ver la manera de determinar que sea inocente, ¿no? Pero bueno, son situaciones que nosotros tenemos pues, que razonar, principalmente aquí, es donde cada uno de nosotros va a determinar y decir, bueno, el día de mañana que yo litigue, pues voy a llevar asuntos, no iré en contra de la justicia, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad ya eso de que ir en contra de la justicia únicamente queda, lamentablemente, pero no podemos generalizar, lamentablemente estamos en un proceso donde, con el ejemplo que le comentaba, el criminal llega a buscar un abogado, usted defiéndame. Yo maté a fulano, sutano y perengano, usted defiéndame y yo le pago lo que usted quiera. Prácticamente estamos entonces en un proceso donde el abogado defensor pues tiene que basarse en todas sus artimañas, de todos los procesos habidos y por haber, para poder absolver de culpa a su cliente, ¿no? Pero bueno, yo agradezco realmente su intervención, su comentario. Espero que haya sido, ahora sí, una sesión amena, que haya sido dinámica y pues me quedo con un buen sabor de boca. Lamentablemente no estuvieron sus demás compañeros, pero ya tengo la primera sesión que vimos, que la subiré a la brevedad, en el transcurso de hoy o mañana más tardar, y esta la subiré en el transcurso de esta semana, para que ustedes puedan visualizar lo que podemos abarcar. Realmente, pues sí, una, una materia muy amplia. También demanda la lectura, las actividades y el análisis de cada uno de ellos. Así es que, de mi parte, realmente, esto sería todo. Los invito a que estén al pendiente, todos y cada uno de ustedes, de los foros. Por favor, hagan sus comentarios, hagan de las actividades que vayamos a realizar. Ya esta semana les dejo la segunda y última actividad. Voy a subir y por favor, cualquier duda, cualquier comentario que llegaran a tener, pues yo estoy a sus órdenes. Lo escucho si tiene algún comentario que realizar. Ante, por favor. No, profe, nada más era recordar, bueno, preguntar por el link de la segunda actividad, pero sí, está bien. Gracias. Ok, le agradezco mucho. Entonces, el primer link de la
de la primera sesión se los comparto hoy o mañana más tardar, y esta segunda sesión se los hago enviar a través de la plataforma mediante otra liga, ¿no? Y la actividad, la segunda actividad que vamos a realizar, pues ya en el transcurso de hoy y mañana lo subo a plataforma para que ustedes puedan empezar. Ya sería pues, prácticamente una semana para que ustedes puedan entregar ahora sí, con calma, una semana para que puedan entregar su última actividad. Así es que todos aquellos quienes hayan cumplido y hayan, ahora sí, al pie de la letra, leído y basarse de acuerdo a las instrucciones, pues no tendrán ningún problema con su promedio. Bueno, pues le deseo todo el éxito del mundo a usted y a todos sus compañeros. Estamos en contacto. Con gusto. Excelente tarde. Gracias, profe. Excelente tarde. Hasta luego. Pues. Hasta luego.